¿no? Que hay que tener algunas cosas. Muy bien, las diapositivas, muy interesantes, hablando de las fisiopatologías. Entonces, dirigida, hablando de forma dirigida, las insuficiencias cardíacas van a tener pues a un factor primario subyacente, además de un factor desencadenante. De los factores desencadenantes, uno de los más comunes es la falta de adherencia, ¿no? Por ejemplo, es un paciente hipertenso que no sigue su tratamiento y va a desencadenar en el mediano o largo plazo probablemente una insuficiencia cardíaca. Pero hay otros factores desencadenantes, como por ejemplo las infecciones, ¿no? Infecciones, neumonías, infecciones urinarias, tirotoxicosis, que el paciente no haga caso y se consuma la sal. ¿La sal qué va a hacer en un paciente? Aparte de retener agua y sodio, inactiva algunos medicamentos antihipertensivos, ¿no? Entonces no va a funcionar. Eso lo vamos a ver en hipertensión también. Después hay varios desencadenantes y entonces ¿qué va a suceder? Clásicamente lo más frecuente es que disminuye el gasto cardíaco, ¿no? De repente es un síndrome coronario agudo, es una hipertensión y va a generar clásicamente una disminución del gasto cardíaco, ¿no? El gasto cardíaco, como lo mencionaron aquí, ¿de qué depende el gasto cardíaco? Ahorita vamos a retorcer. El gasto cardíaco del volumen sistólico por la frecuencia cardíaca. Y es el volumen sistólico lo que depende de la precarga, poscarga y el inotropismo con contractilidad, ¿no? Entonces, para que no se olviden, porque algunos se olvidan siempre cuando hablamos de precarga. Entonces, cuando hay un gasto cardíaco bajo, que es la formulita de volumen sistólico por frecuencia cardíaca, ¿qué va a suceder? Se van a activar algunos sistemas, ¿no? Como bien han mencionado, uno es el sistema autónomo, que es básicamente el sistema simpático, con la norepinefrina principalmente, que va a causar vasoconstricción periférica, ¿no? Porque evidentemente tenemos que cubrir las demandas y lograr una adecuada perfusión de los órganos blancos, y para eso si tenemos que se va a activar este sistema, es uno. El otro sistema es, ante una hipoperfusión renal, el sistema renina, angiotensina, aldosterona. La aldosterona es el enemigo número uno del que salta, ¿no? Esta angiotensina evidentemente va a dar, conjuntamente con las norepinefrinas, vasoconstricción periférica. Estos dos factores van a aumentar ¿qué? La poscarga, o la pendiente, que si quiero verlo desde un punto de vista simbólico, de un ciclista o el clásico ejemplo antiguo que se ponía, ¿no? De un burrito que quiere llevar una carga en una pendiente, ¿no? La pendiente de la resistencia vascular sistémica periférica. Por otro lado, en este sistema renina angiotensina aldosterona, la aldosterona va a generar pues retención de agua y sodio y excreción de potasio. Y esta retención de agua, conjuntamente con la hormona antidiurética, que también se va a activar, va a retener más agua y más sodio y va a aumentar la precarga, ¿no? La precarga, que es el volumen sistémico, ¿no? Más el retorno venoso. Entonces, esto viene a ser el pedaleo del ciclista o la carga que tiene el burrito, ¿no? Para, encima de lo que él transporta. Entonces, desde ese punto de vista hay que manejarlo, ¿no? Entonces, ¿qué va a suceder? Como bien he mencionado, y acá está, y eso, en el corto plazo se va a compensar, pero a mediano o largo plazo, ¿qué va a suceder? El clásico remodelado, ¿no? ¿Y qué es el qué es remodelación cardíaca? La fibrosis. ¿Qué es? ¿Fibrosis? No solamente. Ah, Sí, pero ¿qué es eso? ¿Qué se va a dar? Hipertrofia, como dijo, ¿no? Clásicamente, ¿no? Hipertrofia del músculo cardíaco, que puede ser excéntrico o concéntrico, ¿no? Pero clásicamente es concéntrico, ¿no? Hacia adentro, ¿no? Y va a haber menos capacidad, ¿no? De albergar volumen para la eyección. Eso por un lado. Finalmente, ¿qué va a suceder después? Se va a dilatar, hay dilatación, que puede pasar a la vez, pero finalmente va a haber fibrosis y eso ya es un corazón insuficiente totalmente avanzado que ya no responde a medicamentos, ¿no? ¿Y qué más? ¿Cuál es entonces? A ver, hago la pregunta.
Si estamos hablando de remodelado y he hablado de las sustancias o los mediadores malos aquí en la película, ¿cuáles son justamente los remodeladores? Las sustancias remodeladoras. André, a ver, ya que las has mencionado. Las que generan estos cambios en el músculo cardíaco. Sí, ya lo hemos dicho, son los malos de la película. ¿Cuáles? ¿Cuál es el que le sube la pendiente? ¿Cuál es el que le tengo que pedalear más fuerte o el latigazo al burrito que está cargando? ¿Cuál? Ya, sí, o sea, los que justamente aumentan la poscarga y la precarga. ¿Cuáles son esos? Esos, los remodeladores, justamente los que acabo de mencionar. ¿No? Quedó uno muy claro. Pero para aclararlo, acabo de mencionar los 3 sistemas que se han activado ante un gasto cardíaco bajo. Y estos sistemas son los que a través de la aldosterona, la angiotensina, la endotelina, la norepinefrina, el factor de crecimiento transformante beta, también está incluido allí, el factor de necrosis tumoral alfa, todos estos son los malos de la película. Estos son los remodeladores, los que generan pues, cambio estructural que estoy mencionando. Y por otro lado, se ha creado, hay antirremodeladores naturales, ¿no? Que van a activarse, se van a secretar, pero también se han creado en medicamentos, ¿no? Justamente para evitar que vayamos a una progresión de la enfermedad. Y los naturales, como su nombre lo dice, el principal, y se dosa en el diagnóstico, es los péptidos natriuréticos, natriuresis, ¿no? Se pierde sodio y agua, ¿no? Por eso el nombre. Y los péptidos natriuréticos, es el que se dosa acá, es el péptido cerebral, el natriurético cerebral, y el péptido natriurético cerebral N-terminal. Son 2, dependiendo del laboratorio que lo tenga, y hay el péptido natriurético auricular. ¿Dónde se produce el péptido natriurético auricular? Al grupo. ¿Y el cerebral? No me digan el cerebro, porque si es el cerebro ya estamos en 1960. El auricular en la aurícula. En la aurícula derecha e izquierda. Eso hay que tenerlo claro también porque puede ser una pregunta. En la aurícula derecha. Derecha. Y el péptido natriurético cerebral en el ventrículo izquierdo. Entonces, eso es importante, ¿no? Entonces, estos son los antirremodeladores, los péptidos, ¿no? Porque al haber gasto cardíaco bajo, como hemos dicho, se retiene agua y sodio, entonces esto aumenta la precarga y necesitamos bajar la precarga. Entonces, allí se van a secretar, al corto plazo van a compensar los péptidos natriuréticos. Pero si no, de repente no van a ser suficientes. Hay otras sustancias como el óxido nítrico, ¿no? El óxido nítrico como vasodilatador, las bradykininas también como parte que también van a ser antirremodeladores. Pero para eso se han creado medicamentos, ¿no? A la cabeza, el medicamento que se ha creado por excelencia y que se ha hablado en esta clase y tiene buena evidencia, sobre todo en algunas circunstancias, es el ARNI. ¿Qué es el ARNI? ¿Alguien alguna vez me dijo ¿Barney? No, ARNI. ¿Qué es el ARNI? A ver, alguien que no, a ver si no te tomo la palabra, pero ¿qué es el ARNI? Inhibidor de... Ya. ¿Qué es la neprilicina? Es inhibidor receptor de neprilicina y de angiotensina 2. ¿Quién degrada, perdón? Degrada, ¿no? Entonces lo metaboliza y lo que yo quiero es un tipo de vida media más larga de la neprilicina, ¿no? Porque son justamente, lo que quiero tener los péptidos que no se me degraden, ¿no? Entonces, justamente se creó este medicamento del sacubitril y que los estudios comparativos han escogido usar el valsartán de la angiotensina 2 como un ARA2 para mejorar el pronóstico, ¿no? Sobre todo en qué pacientes que tienen qué FEBI. ¿Qué FEBI? Pregunta de examen. Mayor a 40, mayor a 50. Perdón, tu apellido.
¿Quería hablar por acá? ¿En qué caso? No estoy en la referencia. En las FEBIs. ¿Y qué es el FEBI? En las cosas de la presión Del ventrículo izquierdo. Es menos de 40. ¿No? Es que son los FEBIs reducidos. Hay una fórmula, ¿no? Del FEBI, que también se ha mencionado por allí, que básicamente es volumen sistólico entre el volumen de la diastólica. Siempre, por eso el FEBI nunca va a ser 100 sobre 100, ¿no? Siempre va a quedar una cantidad de sangre en el ventrículo, ¿no? Como un respaldo, como una cantidad de sangre en algunas situaciones que se requieren cuando hay shock cardiogénico, insuficiencia cardíaca, cuando estamos en las fases últimas avanzadas, es una reserva. Por eso el FEBI del FEBI preservado es de 50 a 75, 70 a 75%, y una cantidad que va a quedar, ¿no? El ligeramente reducido, pues entre 41 y 49, y el reducido de 40. Entonces dijimos en el reducido, ¿sí? El largo, ¿verdad? Ya. Y si no me funcionan los beta bloqueadores, que también han mencionado, ¿cuál es la opción? Es otra pregunta. Vale. Pero si me dices ibarbradina, me tienes que saber qué es la ibarbradina. No se trata falso. La hidralacina. No. Acabo de decir la ibarbradina. Sí, es la ibarbradina. La hidralacina es un vasodilatador, ¿no? Potente, que se usa junto o separado con el isosorbide, ¿no? Como nitratos, cuando no hay tolerancia a los niveles de la ECA o 2. Pero la ibarbradina se utiliza cuando no hay respuesta a los beta bloqueadores. ¿Por qué? Porque es bradicardizante, igual que los beta bloqueadores. Pero entonces, ¿dónde funciona? Hay una disminuye es bradicardizante porque altera o la conducción a nivel de las fibras IF, ¿no? Que le llaman, no sé por qué me han puesto FANI, IF, ¿no? A nivel del nodo sinoauricular, y hace que se bradicardice, a partir de ahí lo obstaculiza esa conducción, ese impulso nervioso. Entonces es la ibarbradina en el caso, ¿ya? En el caso de que no funcionan los beta bloqueadores. Eso ya lo hemos visto. Y ya para terminar, ¿qué me estoy olvidando? Ya. Las insuficiencias, ahorita vamos a ver con el caso clínico. Para el diagnóstico, ¿se usan los criterios de Framingham? ¿Están? Framingham. ¿Dónde está? ¿Se usan o no se usan? ¿Sí? Ya no tanto. Ya las guías tampoco la mencionan. Si buscan, queda un poquito como para el recuerdo, más que nada para saber la sintomatología, el cuadro clínico. ¿Pero por qué? Porque lamentablemente en el tiempo se han ido más pacientes evaluando con insuficiencia cardíaca y no tiene baja o relativamente moderada especificidad para el diagnóstico. Tiene una alta sensibilidad, sí, pero no es 70% de especificidad. En cambio, la sensibilidad puede llegar a casi 100%. Entonces, por eso no se recomiendan tanto. Acá, ¿no? El famoso, que se conocía, el famoso predecir, ¿no? Predecirse. Era una mnemotecnia que se utilizaba y se utiliza para, ¿no? Presión venosa yugular elevada, el reflujo hepatoyugular, estertores, la disnea paroxística nocturna, ¿no? Que el paciente se despierta en la noche y se sienta y es intermitente, ¿no? El edema agudo del pulmón, la cardiomegalia, la incrustación yugular y el ritmo de galope. Entonces se usaban los criterios dos mayores o un mayor y dos menores, pero no tiene mucha especificidad. Por eso no se usa tanto. Hay otros criterios de Boston, por ejemplo, que utilizan
además de la historia clínica, el examen físico, la radiografía de tórax. ¿La radiografía de tórax me sirve o no me sirve? Para poder evaluar mega... A ver, Bueno, creo que sí sirve para ver el edema pulmonar, para ver la cardiomegalia. ya, la cardiomegalia, ¿cómo lo evalúo? Así porque me parece un corazón grande, No, porque por el índice, índice cardiotorácico, más de 50%. o 0.5, ¿no? Si lo quiero ver por ese punto de vista. ¿Qué más? El edema pulmonar. El edema, ¿cómo lo voy a ver en la radiografía? Creo que con las ramas de árbol, creo que se llama así, el signo de las ramas. Ramas, bueno, alas de mariposa o ala, o ¿cómo le llaman? Astas de ciervo, ¿no? Que es un edema periférico alivio, ¿no? Y otra, ¿y qué era más? Y una más, ¿no? El derrame pleural. No tanto la rama pleural, podría haber, ¿no? Pero las famosas, que eso ya es un trabajo de más, un poco más minucioso de examinar las líneas de Kerr, ¿no? Que también es un tema que también se pueden describir, ¿no? Esas tres cosas, ¿ya? Entonces, eso es la radiografía de tórax. Evidentemente, si yo estoy sospechando de una insuficiencia cardíaca, tengo que pedirle troponinas, ¿no? Porque la causa principal es un síndrome coronario agudo. Tengo que pedirle un electrocardiograma para ver las derivadas izquierdas si hay, por ejemplo, sobrecarga. Además, si es un infarto, pues ver si es que tiene elevación de ST o infradesnivel, ¿no? Tengo que buscarle las causas, ¿no? Es un agudo, es un infarto y está en insuficiencia cardíaca o está en un shock cardiogénico, ¿no? Bien, ahorita vamos a ver y esto ya para... No se olviden los estadios de la ABCD. Cuando una persona está mal del corazón, ¿puede generar ascitis? Por supuesto, ahí soy yo, a eso voy. Ah, perdón. Justo en este casito para ti, justo para ti. No te lo olvides jamás. A eso voy. Dejé esta partecita para tenerlo claro. Ya. A ver, este casito que ya es muy sencillo, pero sirve para entender de forma clara el cuadro clínico y la patología. Paciente varón de 72 años con antecedente de hipertensión arterial, que consulta por un cuadro de 3 meses de disnea a pequeños esfuerzos, edema de miembros inferiores, ortopnea y palpitaciones. Al examen, presión arterial 130-80, saturación 82%, a oxígeno ambiental, frecuencia cardíaca 106, frecuencia respiratoria 24. Miren, en tórax se auscultan crepitantes en 2/3 basales de ambos emitores. Edema de miembros inferiores, fovea 4 cruces. ¿Y cuál es el diagnóstico y tratamiento el más adecuado para este paciente, ¿no? En este paciente. Lo que yo quiero saber es qué tipo de paciente. Si estamos sospechando una insuficiencia cardíaca, ya sabemos, primero tenemos que saber que si hay factores primarios desencadenantes, si es una insuficiencia cardíaca sistólica, diastólica, derecha, izquierda, global, qué NIJA es, ¿no? Y qué estadio de la AJA es. Hasta ahí, eso es lo que hemos revisado. Es así, es lo que tenemos que manejar en un paciente que en mi diagnóstico tengo que colocar. A ver, alguien que no, ¿sí? Y si no, al menor error, ya. Completamos, a ver. El paciente tiene hipertensión, ese sería el síntoma principal, el cual podría provocar la insuficiencia El cardíaca. factor primario o subyacente, ¿no? Causa. Sí. Además de que podría ser insuficiencia cardíaca izquierda. Perdón, antes que me decía, es hipertensión pero que no está controlada, que de repente no tiene buena adherencia, no solo por el hecho que tenga hipertensión, ¿no? Puede estar bien controlada. Ya, en este caso, ¿qué más? Sería una insuficiencia cardíaca. Primero hubiera comenzado por izquierda, por la hipertensión, pero como ya vemos que hay crepitantes y edema, sería izquierda y derecha global. Ya. ¿Qué me determina que en lo que menciona en el enunciado que sea derecha? Respondiendo a la pregunta de Andrea. Los crepitantes, el edema. No. Derecha. Insuficiencia cardíaca derecha. O sea que me afecta cavidades derechas, sobre todo el ventrículo derecho. El edema ¿El edema de dónde? de miembros inferiores. El edema de miembros inferiores. Si hay congestión, o hay, mejor dicho, insuficiencia cardíaca derecha, ¿no? ¿Qué se afecta hacia abajo? Hacia abajo, ¿no? La vena cava,
inferior, ¿hacia dónde llega? Pasa por el hígado, bueno, asciende, ¿no? Y hacia de los miembros inferiores, ¿no? Y si pasa por el hígado hay congestión hepática y evidentemente puede generar ascitis también, ¿no? Al aumentar el volumen hacia abajo. En esto es el retorno venoso, que es la precarga. ¿Puede haber derrame pleural? Sí. ¿Puede haber ascitis? Sí. El derrame pleural de tipo transudado, ¿no? Y si esa es izquierda, Podría por la hipertensión. no, pero como yo sé que es, así como me han dicho edema, es derecha, y como yo sé que es insuficiencia izquierda en este paciente, Por los crepitantes. O sea, por la congestión pulmonar que se manifiesta como crepitantes, ¿no? Que son estertores húmedos. Así es. Entonces, ¿por qué? Porque ¿qué está fallando? Probablemente, si es izquierda, está fallando las cavidades ventrículo izquierdo. Manejan presiones el ventrículo izquierdo, ¿no? Y si no está funcionando bien este ventrículo, no hay una buena función de bomba, las presiones se van hacia atrás, ¿no? Hacia la aurícula izquierda, hacia los pulmones, aumenta la presión capilar pulmonar, ¿no? Ya. ¿Y este paciente será izquierda, derecha o global? Global, ¿no? Es la evolución de la insuficiencia cardíaca izquierda, pues ha comprometido, ya no solamente se ha quedado en pulmones, sino que ha llegado en este caso al ventrículo derecho, la aurícula derecha, y ahí toda la congestión hepática, y en fin, miembros inferiores y todo, ¿no? Se ha hecho global. Entonces, esto es un paciente con insuficiencia cardíaca global. Entonces, si solamente me habla de congestión pulmonar, yo diría izquierda. Si solamente me habla de edemas, derecha. Pero vamos a encontrar clásicamente este tipo de pacientes, ¿no? Sería también AJA, Ya. ¿Este es sistólico o diastólico? ¿Sí? Seguro. Las causas principales de insuficiencia cardíaca diastólica justo es la hipertensión arterial. Podríamos verlo, pero ya por la causa principal de las causas diastólicas es la hipertensión, porque la sistólica, como su nombre, la contracción, tiene que haber un fallo en la eyección, en el inotropismo, ¿no? Tiene que haber, pero básicamente por un infarto. En este caso es más, en los casos más crónicos de repente, ¿no? Que se da de causa diastólica, junto igual con la estenosis aórtica, la sistólica, más la cardiopatía isquémica, la insuficiencia aórtica, hay otras causas, ¿no? La miocardiopatía por alcohol también está descrita, ¿no? Pero básicamente. ¿Y ya que has dicho de la Sería un estadio, bueno, clasificación C, porque tiene síntomas y sí puede haber un daño en las estructuras porque ya hay edema, puede haber una hipertrofia del ventrículo izquierdo. O sea, tiene síntomas, ¿no? Edemas, como todo el florido cuadro de la insuficiencia cardíaca. Bien. No sería D. No, porque aún no hemos visto que haya refracción. Ya. O sea, refractario de tema. Tu apellido Méndez, ¿no? Ya. Y ya que estás, ¿cuál sería tu elección? Porque está muy sencillo. Los cuatro fantásticos sería el... No, ahí se... Cuidado, ¿ah? El tratamiento inicial más adecuado. Tiene edema, por lo cual yo podría darle furosemida. Furosemida. Esta es una pregunta clásica de examen de nada accidentado. Ni siquiera necesito saber qué es insuficiencia cardíaca, pero es oxigenoterapia. Ya que has dicho oxigenoterapia, sí, porque lo primero en el ABC es darle oxígeno. Tiene 82%, ¿no? Y hay que buscar el 92%, más de 90%. Y ya, le has puesto oxígeno. Que eso ya me pueden decir, se sobreentiende que ya tiene que tener oxígeno. No, pero si está en la pregunta, oxígeno. Y luego, Andrea, ¿qué le das? ¿Podría darle furosemida Ya, ¿por qué le das furosemida? para liberar Ya, sí, la precarga, correcto. Yo no dudaría en darle de inicio y es la mejor evidencia, pero no me mejora el pronóstico. Pero lo tengo que dar porque está sobrecargado de volumen y por eso la disnea, ¿no? Entonces, además está edematizado, ¿no? Y solamente quedaría con diuréticos. No. Debe poder haber
Correcto. ¿Mejora el pronóstico? Sí. Así es un antirremodelador. Por eso dijimos, los malos de la película de la angiotensina 2, ¿no? Estos son contrarios, ¿no? Inhiben. Mejora el pronóstico. ¿Y algo más le darías? Hoy no me quedo. También le podría dar un beta bloqueador. Correcto. ¿Y mejora el pronóstico o solamente mejora los síntomas? No mejora el pronóstico. Correcto. ¿Y cuál de todos escogerías? ¿Tenés Mivibolol, Propranolol, Carvedilol, Bisoprolol, Propranolol? Es una buena opción, pero ¿cuál es el otro? Carvedilol, ¿no? Los dos son no selectivos, pero el beneficio se ha demostrado más con el Carvedilol. Y si bien hay que tener cuidado con pacientes con asma y EPOC, ¿no? Por lo mismo que son no selectivos, ¿no? ¿Y el es más barato? Sí, pues, más barato, si me dices el precio, Propranolol. Carvedilol a veces no hay. En esa sí hay Carvedilol, por ejemplo. Sí tenemos disponible, como el Propranolol, el Atenolol. Ya, perfecto. ¿Le darías espinolactona? De inicio no. ¿Le daría Pues yo no sé, yo pensé que sí, pero no. así? No, pues es Bueno, eso pasa a un segundo plano, ¿no? Bueno, ya también, pero bueno. Pero no se trastorna. Pero espinolactona, bueno. No necesariamente, pero hay un motivo más importante, ¿no? Pero en casos refractarios. Más o menos, pero ahora vamos a especificar por qué. Refractarios, pero pensando en qué. En que no responde al tratamiento, bueno, sería si es que no responde a los otros. Ya, No hay eso voy. clínica. Bueno, Y aún hay clínica, molestias. hablando objetivamente, o si pudieras hacer los estudios complementarios, Sí, hay edema de pulmón, lo han mencionado en la. Ya, lo voy a aclarar. Esto ya lo han mostrado ahorita para aclarar. El algoritmo, ¿no? Si tengo sospecha de insuficiencia cardíaca ya para terminar, factores de riesgo, tengo que tomar un EKG, ¿no? Tengo que pedir los signos y síntomas, ¿no? Un EKG siempre es anormal. Sería algo insólito o algo muy extraño que no sea en insuficiencia cardíaca, de repente que un EKG normal. Pero debería haber sobrecarga de volumen, ¿no? Las derivadas izquierdas en el EKG hay la R, ¿no? Y Q derivada, ¿no? Que es de sobrecarga, ¿no? De B3 a B6, o si es que hay un síndrome coronario agudo, que ya veremos más adelante también de qué se trata. Y si encontramos la clínica y todo ello, pues hay que dosarle los péptidos, ¿no? Que dijimos, los péptidos. ¿En qué caso doso péptido natriurético auricular? Porque ahí dice péptidos los cerebrales, o el N-terminal, el ProBNP, o N-terminal, o el BNB. ¿En qué caso doso el auricular? Cuando no hay correlación, porque si los péptidos natriuréticos cerebrales salen normales o bajos, las guías nos indican buscar otra alternativa, otro diagnóstico alternativo, o de repente se descarta la patología de insuficiencia cardíaca. Son bastante específicos. Entonces, si tengo el cuadro florido, criterios de Boston, Framingham, si quieren, y me sale normal o bajo a esos valores, ahí doso el auricular, ¿no? Para cuando hay inconsistencias. Y entonces, una vez que está alto, le hago la ecocardiografía Doppler para establecer el FEBI, ¿no? Porque el FEBI me va a determinar, primero, además de los estadios de la A a la D y el NIJA, me va a determinar qué tipo de tratamiento de acuerdo al FEBI voy a dar. Y así un resumen, ya la respuesta que quedó pendiente del espinolactona. Este es un resumen de las dos guías, igual, el estadio más tendiendo a ser la AJA, pero incluye también de la guía europea. Estadio A, B, C, D, ¿no? Ya sabemos que C y D es con síntomas o también dispositivos no temporales. Trasplante cardíaco. ¿En qué caso damos trasplante cardíaco? Objetivamente. Con refractaridad a todo Sí, tratamiento. y cuando la FEBI es menos de 20%. 20%. Trasplante cardíaco. O si no es candidato,
cuidados paliativos. Entonces, A, B, C, D, ¿no? El A, miren, en azul están los de mejor evidencia, ¿no? Voy a empezar con el C y D, con síntomas. El de mejor evidencia, para mejorar los síntomas, los diuréticos. Ahí arriba están. Diuréticos. La mejor evidencia para mejorar los síntomas. Pero, si yo quiero mejorar el pronóstico, disminuir la mortalidad, SGLT2 para el estadio A, para el estadio B, para el estadio C, pero con FEBI menos del 40%, y no tanta evidencia como es para los demás, ¿no? Prácticamente es una 2A, pero la mejor evidencia está para los otros, ¿no? Mejoran el pronóstico. Después los beta bloqueadores, aquí, para los FEBIs reducidos, los espinolactona o eplerenona, aquí, ¿no? Y la hidrolazina y nitratos cuando hay intolerancia a los primeros acá. Pero acá hay una cápita, y esto me olvidé, en algunos grupos se me ha pasado, que acá es NIHA 2 a 4, que no lo es. O sea, cuando el NIHA no es ni 2 ni 4, inhibidores de la ECA o ARA2. Pero ¿qué sucede? Ya, eso ahorita lo voy a dejar claro. Pero no, tiene que ser un NIHA 1, ¿no? 1. Acá la menos evidencia, pues están todos los demás, ¿no? Pero esos son los principales, ¿no? Pero a lo que yo iba, si es un FEBI reducido con NIHA 2 a 3 o más, estamos acá, en este, ¿no? FEBI. Con NIHA 2, 3, es el ARNI. ARNI, como la primera elección, la mejor evidencia, como para mejorar el pronóstico, hay que darle. En vez de las otras. Si no está disponible, doy inhibidores de la ECA o ARA2. Beta bloqueantes, los 4 fantásticos que le dicen, ¿no? Beta bloqueantes, la espinolactona que también mejora, y 5 yo diría. La SGLT2 y los diuréticos si precisa, ¿no? Si hay, en algunos casos que es persistente, a pesar de la fracción de eyección reducida, se puede también dar, en pacientes sobre todo africanos, la hidrolazina, nitratos, ¿no? Y otras terapias, ya si estamos de repente en refractariedad, podríamos darle pues algunos dispositivos, ¿no? Los dispositivos, ¿cuáles son? La resincronización cardíaca, que son marcapasos, ¿no? Que lo colocan en los dos ventrículos y ayudan a mejorar la función del bombeo, ¿no? La función sistólica del corazón. También pueden ser los DICE, los desfibriladores automáticos implantables, ¿no? Dentro de esos hay los HeartMate 1, HeartMate 2, que hasta el paciente puede controlarlo. Y alguna con sus botones, ¿no? Tienen su cajita ahí en la cintura. Y hay también el ECMO también, ¿no? De oxigenación membrana extracorpórea. Tenemos también los DAVI, los dispositivos de asistencia ventricular izquierda. Como el corazón se está encharcando de sangre, ¿no? Este dispositivo lo que hace es trasladar este volumen de sangre del ventrículo izquierdo a la aorta, ¿no? Esto es los DAVI. Y si no, pues ya son temporales, medidas temporales hasta buscar un trasplante. O si no lo es candidato, hay criterios para trasplante, daremos cuidados paliativos, ¿no? Pero los ARNI, aquí es la mejor evidencia, no se olviden, en las fracciones de eyección reducida. Pero si bien se puede utilizar en las otras, sí, claro que sí. Pero la mayor evidencia que mejora el pronóstico, los ARNIs, son en las reducidas. Y esto ya lo han visto, ya no lo necesita repasarlo, simplemente acordarse que Stevenson con Forrester es esta, ¿no? Clínica más el índice cardíaco más la presión capilar, ¿no es cierto? El 18, hay que acordarse de eso, sí. 18 y el 2.2, ¿no? Todos nosotros, ¿en dónde estaríamos ubicados? ¿En qué cuadrante? De los 4. Es el primer cuadrante. En el, Primero. ¿qué es? ¿Qué sería? Un caliente húmedo, un seco caliente, un muy caliente húmedo, ¿cómo es? Seco, caliente. Ay, me dijo, somos calientes y húmedos. No, lamentablemente no encajamos ahí. Seríamos unos, Calientes. si el índice cardíaco está hacia depende del gasto cardíaco. Índice cardíaco la formulita es gasto cardíaco entre superficie corporal. Entonces, si es alto, seríamos unos calientes o tibios, ya si quieren, como le he mencionado, ¿no? Tibios. Y la presión capilar está hacia la izquierda, ¿no? Está por debajo de 18. Porque si estuviese alto es congestión, es humedad. Entonces estaríamos unos tibios o calientes secos, ¿ya? Y no se olviden acá, por ejemplo, un clásico shock cardiogénico es un frío húmedo, ¿verdad?
un frío, porque el gasto cardíaco está para abajo, y húmedo, porque la presión capilar está aumentada. Ahí es vasopresores, ¿no? Inotrópicos, ¿no? Y el edema pulmonar, como ya dijo también, sería un húmedo caliente. Acá, shock hipovolémico, un frío Seco. seco, pero también puede ser un TEP, un tromboembolismo pulmonar, aquí, por si acaso. No se olviden que puede ser también shock hipovolémico, pero también un TEP, o también un infarto extenso de ventrículo derecho, aquí. ¿Listo? Y eso para que no se olviden, y ahí terminamos, ¿no? Esos son los 4. Son de 1977, pero se siguen. Algunos dirán, algunos van a decir, no, pero son los cardiólogos de antaño, los viejitos. Hasta el día de hoy se sigue preguntando porque es bastante útil para el diagnóstico. ¿Listo? Bien, quedamos ahí. Gracias a ustedes.